Bienvenidos a Historias Sagradas. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Sean Bean and Connie Nielsen star in Robin Hood. From Sherwood Forest to the Norman Court, a classic tale reborn for today. The story continues to unfold. New episodes Sundays on MGM+. Hoy nos adentraremos en las historias de 3 mujeres que enfrentaron destinos trágicos, marcados por las decisiones de otros y las circunstancias de sus tiempos. A través de Atalía, la concubina del levita, y la hija de Jefté, veremos cómo el poder, el sacrificio y la injusticia moldearon sus vidas y dejaron lecciones profundas sobre las consecuencias de nuestras acciones y la fragilidad del poder humano. Atalía, una reina que buscó consolidar su poder a cualquier costo, terminó atrapada en su propia ambición. Su trágica caída nos recuerda que el poder mal usado siempre lleva a la ruina. La concubina del levita, víctima de un acto de crueldad que conmocionó a toda una nación, se convirtió en símbolo de la decadencia moral de Israel en ese tiempo. Su historia es un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la injusticia cuando no hay líderes que busquen la voluntad de Dios. Por último, la hija de Jefté, cuyo destino fue sellado por un voto imprudente de su propio padre. Aunque su historia está llena de sacrificio y dolor, nos desafía a reflexionar sobre la importancia de nuestras palabras y las decisiones que tomamos ante Dios. Estas historias, aunque trágicas, nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones, motivaciones y acciones tienen un impacto profundo, no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean. Acompáñanos a descubrir las lecciones que se esconden en estas historias llenas de tragedia y advertencia. La promesa que hice en el fragor de la batalla aún resuena en mi mente, cada palabra un peso sobre mi alma. Si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa al regresar será para el Señor. Mientras marchaba de vuelta, la gloria de la victoria se mezclaba con un temor indescriptible. El camino a casa se volvió interminable, cada paso cargado de incertidumbre y dolor. Al llegar, vi la puerta abrirse, y el destino que había sellado con mi propia promesa se hizo realidad. Sabía que no podía retroceder, pero el precio que debía pagar era inimaginable. Mi nombre es Jefté, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando fui rechazado por mi propia sangre, por aquellos que deberían haber sido mi familia. Recuerdo el frío en sus miradas, la dureza en sus palabras cuando me dijeron que no tenía lugar entre ellos. No heredarás en la casa de nuestro padre, me dijeron, sus voces llenas de desprecio. Fui expulsado, no por mis propios actos, sino por el origen de mi nacimiento. Mi madre, una ramera, me marcó desde el día en que nací. No importaba que fuera fuerte, que tuviera el mismo derecho que ellos. Para mis hermanos, siempre sería el bastardo, la vergüenza de la familia. El dolor de ser rechazado era profundo, como una herida que no dejaba de sangrar. La humillación me consumía mientras vagaba lejos de mi hogar, con cada paso sintiendo el peso de la soledad y el desamparo. El sol abrasador sobre mi cabeza y el polvo bajo mis pies parecían burlarse de mi desgracia, pero en medio de ese dolor, algo se encendió dentro de mí, una llama que no se apagaría. Sabía que no podía dejarme vencer. Si no había lugar para mí en mi hogar, encontraría un lugar en el mundo, aunque tuviera que tomarlo por la fuerza. Así llegué a la tierra de Tob, un lugar tan árido y desolado como mi corazón en esos momentos. Pero aquí, entre los desechados, los forajidos y los hombres sin ley, encontré una nueva vida. No éramos hombres comunes, éramos guerreros, endurecidos por el rechazo y la necesidad de sobrevivir. Me convertí en su líder, no por imposición, sino porque ellos vieron en mí algo que quizás ni yo mismo sabía que tenía. Una voluntad indomable y una fuerza que no se doblegaba ante nada. Lideré a esos hombres en batallas por el control de rutas,
de pequeños poblados, de lo que pudiéramos tomar y mantener. Cada enfrentamiento era una prueba de mi valía, una manera de demostrar, aunque solo fuera a mí mismo, que no era el hombre débil que mis hermanos creían. En Tob hice un nombre para mí, uno que inspiraba tanto miedo como respeto. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el sonido de la batalla se desvanecía y el campamento caía en silencio, el dolor del rechazo volvía a atormentarme. Me preguntaba si alguna vez podría regresar, si el destino me daría una segunda oportunidad para reclamar lo que era mío, pero no me permitía quedarme en esos pensamientos por mucho tiempo. Sabía que, para sobrevivir, debía concentrarme en lo que estaba delante de mí, en el próximo combate, en el siguiente desafío. Nunca imaginé que el destino, en su cruel ironía, me ofrecería esa oportunidad de la forma más inesperada. El eco de mi pasado parecía haberse desvanecido entre las rocas de Tob, pero entonces, un día, los fantasmas de mi antigua vida vinieron a buscarme. Era una mañana gris, y el viento soplaba con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Mientras me preparaba para un día más de lucha junto a mis hombres, vi a lo lejos un grupo de figuras acercarse. Reconocí sus vestimentas antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para ver sus rostros. Eran ancianos de Galaad, aquellos mismos que alguna vez me habían rechazado y exiliado. Una mezcla de emociones me invadió. Ira, desprecio, pero también curiosidad. ¿Qué querían esos hombres de mí ahora? Ellos, que me habían negado un lugar entre los suyos, ¿venían ahora a suplicarme? Los observé con desconfianza mientras se acercaban con paso rápido y decidido. Sus rostros, antes llenos de orgullo, ahora estaban marcados por la urgencia y la desesperación. Fue entonces cuando lo supe. Necesitaban mi ayuda. Los ancianos de Galaad se detuvieron frente a mí, jadeando levemente por el esfuerzo del viaje. Sus ojos, que alguna vez me miraron con desdén, ahora reflejaban la sombra del miedo. El pueblo de Galaad estaba en peligro. Los amonitas, un enemigo implacable, habían comenzado a oprimir a Israel, exigiendo tierras que decían ser suyas por derecho. Sin un líder capaz de enfrentarlos, Galaad estaba al borde de la destrucción. Y así, estos mismos hombres que me habían despreciado ahora, venían a pedirme que los salvara. «Jefté, necesitamos tu ayuda», dijeron con voces quebradas por la necesidad. «Ven a ser nuestro caudillo y combate a los amonitas». El amargo sabor del rechazo pasado me llenó la boca, la humillación que había soportado, el dolor de ser rechazado por mi propia familia. Todo volvía a mí con una intensidad abrumadora. Quería gritarles, echarlos de mi vista, hacerles sentir el mismo dolor que ellos me habían causado, pero sabía que esta era mi oportunidad, no solo para demostrar mi valía, sino para reclamar lo que siempre había sido mío por derecho. Sin embargo, no iba a dejar que esa oportunidad se me escapara sin asegurarme de que nunca volverían a traicionarme. ¿No fueron ustedes los que me aborrecieron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Y ahora vienen a mí cuando están en apuros?, les dije, dejando que mi voz mostrara todo el desprecio y el rencor acumulados durante años. Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. La vergüenza era palpable en el aire, pero también la desesperación. «Por eso hemos vuelto a ti ahora», respondieron, sus voces llenas de una sumisión que nunca había imaginado escuchar de sus labios. «Si vienes con nosotros y peleas contra los amonitas, serás jefe de todos los habitantes de Galaad». Su oferta era tentadora, pero aún no confiaba en ellos. ¿Qué garantía tenía de que no me traicionarían una vez que la batalla hubiera terminado? Si me traen de vuelta para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré realmente vuestro jefe?, pregunté, asegurándome de que no habría artimañas después de la victoria. «El Señor es testigo entre nosotros», respondieron solemnemente. Sus palabras estaban cargadas de una gravedad que no podía ignorar. «Cumpliremos lo que has dicho». El juramento estaba hecho, y la oferta aceptada. Volvería a Galaad, pero esta vez no como el hijo bastardo rechazado, sino como su líder, como el caudillo que los guiaría a la victoria o a la muerte. La ironía de la situación no se me escapaba. La tierra que me había rechazado ahora clamaba por mi regreso, y yo, en mi corazón endurecido, me sentía listo para enfrentar cualquier cosa. Regresé con ellos a Galaad, mi hogar olvidado. Mientras recorría las calles que alguna vez fueron mías, el aire parecía cargado de un silencio expectante.
Las miradas de los habitantes estaban llenas de mezcla de temor y esperanza, como si no supieran si venerarme o temerme. En poco tiempo, los hombres se reunieron bajo mi mando, listos para la batalla. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también el fuego de la venganza y la reivindicación ardiendo en mi interior. Sabía que no podía fallar. Mi destino y el destino de mi pueblo dependían de ello. La tensión en el campamento era palpable mientras nos preparábamos para enfrentar a los amonitas. Sabía que esta no sería una batalla fácil. El enemigo era numeroso y feroz, y el miedo a la derrota se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Pero en medio de esa tensión, una llama de determinación ardía en mi interior. No podía permitirme fallar, no después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había arriesgado. Sin embargo, había algo más que ardía en mi corazón, una sensación de que necesitaba hacer más, de que necesitaba asegurarme de que Dios estuviera de mi lado en esta batalla crucial. Antes de la batalla, en un momento de soledad, me arrodillé en la oscuridad, con el viento susurrando a mi alrededor y el sonido distante de los preparativos para la guerra. En ese momento de vulnerabilidad y fervor, hice un voto al Señor, un voto que sellaría mi destino de manera que jamás habría imaginado. Si entregas a los amonitas en mis manos, susurré al cielo estrellado, lo primero que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto. Sentí que el peso de mis palabras se asentaba en mi pecho, pero en ese momento no me permití pensar en lo que realmente significaban. Todo lo que importaba era la victoria. Todo lo que importaba era demostrar que yo, Jefté, el rechazado, podía ser el salvador de Israel. Me levanté con una sensación de alivio, convencido de que mi promesa había sellado el favor de Dios sobre nosotros. El día de la batalla amaneció con un sol que parecía bañado en sangre, y mientras marchábamos al encuentro de los amonitas, sentí una extraña calma dentro de mí. La batalla fue feroz y sangrienta, pero mis hombres lucharon con una valentía y una determinación que jamás había visto antes. En medio del caos, supe que el Señor estaba con nosotros. Uno a uno, los amonitas cayeron ante nosotros, y al final del día, el campo de batalla estaba cubierto de los cuerpos de nuestros enemigos. Habíamos ganado. El grito de victoria resonó por todo el campamento, y por un momento me permití disfrutar del sabor dulce de la victoria. Había cumplido mi parte del trato. Ahora solo quedaba regresar a casa, a Galaad, como el héroe que había salvado a su pueblo. Pero a medida que nos acercábamos a las puertas de mi hogar, una sombra de incertidumbre comenzó a nublar mi corazón. La promesa que había hecho, la que había sellado nuestra victoria, ahora regresaba a mí con una claridad aterradora. Cada paso hacia mi casa se sentía como una eternidad. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at Amazon.com/Blink. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Y aunque los hombres celebraban a mi alrededor, mi mente estaba llena de temor. Sabía lo que había prometido, pero no quería enfrentar lo que eso significaba. Mientras el polvo se levantaba bajo los cascos de nuestros caballos y las puertas de mi casa se hacían visibles a lo lejos, sentí un nudo formarse en mi garganta. Finalmente, cuando las puertas de mi hogar se abrieron,
El destino que había sellado con mi propia boca se reveló ante mí. La realidad me golpeó como un trueno, y supe que no podía dar marcha atrás. El peso de la promesa que había hecho me aplastaba, y en ese momento todo el sabor de la victoria se desvaneció, dejando solo un amargo vacío. El sonido de la victoria se había desvanecido, reemplazado por un silencio opresivo que se asentó en mi pecho mientras me acercaba a las puertas de mi hogar. Sentía que el aire se hacía más denso, como si el peso de la promesa que había hecho comenzara a aplastarme con cada paso que daba. Y entonces la vi. Mi hija, mi única hija, salió a recibirme con una sonrisa radiante, danzando con alegría y tocando su tamboril, celebrando el regreso de su padre victorioso. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos cuando comprendí la terrible realidad que se cernía sobre nosotros. La promesa que había hecho, pensando que tal vez sería un animal o un siervo quien saldría a encontrarme, ahora se había convertido en mi mayor pesadilla. Mis labios, que habían sellado un pacto con el Dios Todopoderoso, me habían condenado a perder lo que más amaba en este mundo. El dolor me atravesó como una espada, y supe que mi vida, que hasta ese momento había estado marcada por luchas y sacrificios, ahora sería definida por esta tragedia irreparable. Grité al cielo con una mezcla de desesperación y arrepentimiento, rasgando mis vestiduras en señal de luto, mientras mi hija se detenía, su rostro pasando de la alegría a la preocupación. «¡Ay de mí, hija mía!», exclamé, mi voz quebrada por la angustia. «Me has quebrantado, y yo mismo me he atado con mis palabras, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». Cada palabra salía de mis labios como un susurro de agonía, mientras la gravedad de mi situación me golpeaba con una fuerza indescriptible. Ella, mi querida hija, al escuchar mis palabras, no se echó a llorar, ni se rebeló contra el cruel destino que ahora le esperaba. En lugar de eso, me miró con una serenidad que solo un corazón puro podría mostrar. Su voz, calmada y llena de una sabiduría que parecía demasiado madura para sus años, me respondió: «Padre, si has hecho un voto al Señor, cumple con lo que has prometido, pues el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos, los amonitas». En ese momento, supe que el dolor no solo era mío, sino también suyo. A pesar del miedo y la tristeza que debía sentir, su fe en Dios y en su Padre era tan fuerte que estaba dispuesta a aceptar su destino sin reproches. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, preparación y una tristeza que penetraba hasta mis huesos. Aunque la victoria sobre los amonitas había salvado a Israel, me sentía como un hombre derrotado. Los festejos y celebraciones del pueblo pasaban ante mí como sombras, sin dejar huella en mi alma. Todo lo que podía pensar era en la promesa y en el precio que debía pagar. Mi hija pidió tiempo para llorar su destino, y durante esos días vagó por las colinas, acompañada por sus amigas, lamentando la vida que nunca podría tener, el matrimonio que nunca celebraría y los hijos que nunca sostendría en sus brazos. La despedida fue amarga, llena de palabras que no lograban capturar la magnitud del dolor que sentíamos. Quería decir tanto, explicarle todo lo que estaba en mi corazón, pero las palabras se me escapaban, dejando solo el silencio y las lágrimas como testigos de lo que estaba por venir. Cada gesto suyo, cada mirada, se grabó en mi memoria como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder para siempre. No hubo resistencia, no hubo reproches, solo una aceptación dolorosa de un destino sellado por mis propias manos. El día en que cumplí mi promesa, el cielo estaba gris, como si el mismo universo llorara conmigo. Cumplí mi promesa con la solemnidad que requería, pero cada instante fue una agonía. El peso del sacrificio que hice me perseguiría por el resto de mis días, una marca indeleble en mi alma. Sabía que había actuado en obediencia, que había honrado mi juramento al Señor, pero eso no aliviaba el dolor ni la pérdida. No había consuelo en mi victoria, solo un vacío donde una vez hubo esperanza. Después de ese día, mi vida nunca fue la misma. A pesar de que el pueblo de Israel fue liberado y mi nombre se grabó en la historia como un gran líder, en mi corazón llevaba la carga de mi promesa, un recordatorio constante de que las palabras tienen un poder inmenso, capaz de construir o destruir. Cada vez que veía a mi pueblo vivir en paz, recordaba el sacrificio de mi hija, quien con su valentía y fe se convirtió en el más doloroso recordatorio de la fidelidad a Dios.
Y así, aunque seguí liderando a Israel con firmeza y justicia, la alegría que alguna vez tuve se desvaneció con el viento, dejándome solo con el peso de un juramento que cambió mi vida para siempre. Después de cumplir mi promesa, regresé a liderar a Israel, pero el peso de mi decisión me acompañó siempre, como una sombra que nunca se disipa. Aunque la paz reinaba en la tierra, mi corazón nunca volvió a encontrar la tranquilidad. Había ganado la batalla contra los amonitas, pero en el proceso había perdido lo más preciado para mí: mi hija, mi única descendiente. El pueblo de Israel, aunque agradecido por la liberación, también quedó marcado por la tragedia. Mi sacrificio se convirtió en una lección grabada en la memoria de todos, una advertencia sobre la gravedad de hacer promesas al Señor y el costo de la fidelidad. Cada año, las jóvenes de Israel salían durante 4 días para lamentar el destino de mi hija, recordando la dolorosa consecuencia de un juramento hecho en un momento de desesperación. Mi liderazgo, a pesar de la victoria sobre los amonitas, fue siempre visto a través del lente de este sacrificio. Goberné con justicia y determinación, defendiendo a Israel de las amenazas que aún acechaban nuestras fronteras. Sin embargo, sentía que una parte vital de mi ser había muerto aquel día, cuando cumplí mi promesa al Señor. Me entregué por completo a mi papel de juez, tratando de mantener el orden y la paz en Israel, pero cada victoria me recordaba lo que había perdido. Con el tiempo, comencé a comprender que mi historia y mi sacrificio serían contados por generaciones, no solo como la historia de un juez que liberó a Israel, sino como la de un hombre que pagó un precio devastador por su fidelidad a Dios. Mi nombre sería recordado, pero siempre con la marca del dolor y la tragedia. Aunque a veces me atormentaba la pregunta de si podría haber hecho algo diferente, sabía en lo profundo de mi ser que había actuado con integridad, cumpliendo lo que había prometido al Señor. Mi vida se convirtió en un testimonio de la dualidad de la fe, la inmensa fuerza que puede otorgar y el terrible precio que a veces exige. Continué sirviendo a Israel hasta el final de mis días, guiando a mi pueblo con la misma determinación que me había caracterizado desde el principio. Pero lo hice con la certeza de que la historia de mi hija y mi promesa sería un recordatorio eterno de que las palabras pronunciadas con fervor deben ser medidas con cautela, porque pueden tener un poder inimaginable. A medida que los años pasaban y mi tiempo como líder de Israel llegaba a su fin, reflexionaba sobre la complejidad de mi camino. Mi vida, marcada por el rechazo, la lucha y la victoria, siempre estuvo acompañada por un destino trágico que nunca pude evitar. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza, encontré consuelo en la idea de que mi sacrificio no había sido en vano. Israel había sido liberado, y aunque el costo fue alto, mi hija y yo habíamos cumplido nuestro destino en el gran plan de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Jefté. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayendo más contenido lleno de enseñanzas y esperanza. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Seguiremos compartiendo historias sagradas que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca cada día. Recuerden que, así como Dios guió a Jefté en sus momentos más oscuros, Él también está dispuesto a guiarlos a ustedes, si le abren sus corazones y confían en su plan. Hasta la próxima. Bendiciones. En una noche envuelta en sombras y presagios, la puerta de una humilde casa en Gabaa se cerró con un golpe sordo, sellando un destino terrible. Afuera, una multitud clamaba, su ira retumbando como un trueno lejano, pero en el interior, el miedo se palpaba como una niebla espesa. La concubina, despojada de toda esperanza, era arrojada a la turba. Lo que siguió fue una noche de horror que eclipsó el alma de todo Israel. La turba, despiadada y frenética, rodeaba la casa exigiendo que se les entregara al hombre, el levita, quien había buscado refugio allí con su concubina. Incapaces de resistir la presión de la multitud enfurecida, los dueños de la casa tomaron la decisión más horrenda: entregar a la joven mujer como sacrificio para aplacar la ira de la muchedumbre.
empujada fuera de la seguridad efímera de aquellas paredes, se encontró en manos de la brutalidad desenfrenada, víctima de una injusticia que la consumiría hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, la violencia se desataba con cada hora que pasaba, marcando a todos quienes la presenciaban. La mujer, abandonada a su suerte, sufría inimaginables tormentos mientras las estrellas se ocultaban, como avergonzadas de presenciar tal vileza. Al alba, lo que quedaba de ella era apenas una sombra de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la maldad que los hombres pueden alcanzar. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Esta es la historia bíblica que nunca te han contado sobre el levita y su concubina, y se encuentra en Jueces capítulo 19. En los tiempos antiguos, cuando Israel no era gobernado por reyes, sino por jueces, un levita que residía en las remotas colinas de Efraín, al norte del país, decidió establecer un vínculo con una mujer de Belén de Judá. Ella no era su esposa en el sentido formal, sino su concubina, una práctica aceptada en aquel tiempo que permitía ciertas relaciones sin los compromisos completos del matrimonio. Esta relación, aunque reconocida, estaba lejos de ser perfecta. Con el tiempo, surgió un conflicto entre ellos, un desgarramiento emocional que culminó en un acto de profunda desolación. La mujer fue infiel a su compañero. En aquellos días, la infidelidad era un asunto de grave deshonra, pero en lugar de buscar una resolución rápida o un castigo, la situación tomó un giro hacia lo trágico y personal. Después de su traición, la mujer abandonó la residencia que compartía con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, buscando refugio en lo familiar y dejando atrás la complicada relación. Allí, en la casa de su padre, encontró un santuario temporal. Mientras tanto, el levita, con su corazón afligido por la confusión de emociones, tal vez ira, dolor o incluso amor no resuelto, decidió después de algún tiempo intentar una reconciliación. Este paso no solo sugiere que aún había lazos emocionales entre ellos, sino que también subraya las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un contexto tan antiguo y diferente al moderno. Este intento de reconciliación era un preludio a los eventos trágicos y desgarradores que seguirían, marcando un curso irreversible tanto para la concubina como para el levita. Después de que su concubina lo dejara, el levita, movido por una mezcla de deseos de reconciliación y quizás también de retener la dignidad dentro de su relación, se preparó para viajar a Belén de Judá, al hogar del padre de la mujer. Armado con un corazón dispuesto a perdonar y quizás reconstruir lo perdido, llevó consigo a su siervo y 2 asnos, uno para montar y otro para llevar sus provisiones, señal de un viaje de consideración y seriedad. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con más que simple cortesía. El padre de la concubina, al verlo, lo acogió con una hospitalidad desbordante. Este acto puede interpretarse como una combinación de respeto hacia el levita y una posible aprobación de su intento de reconciliación. Día tras día, el padre insistió en que el levita prolongara su estancia, extendiendo la hospitalidad día tras día, una costumbre profundamente arraigada en la cultura de la época, donde la generosidad del anfitrión se medía en la extensión y calidad de la acogida. Durante su estancia en Belén, el levita se encontraba en un cruce de emociones y decisiones. Cada día que pasaba en la casa del padre de su concubina no solo era un testimonio de la generosa hospitalidad de su anfitrión, sino también un tiempo de reflexión y posiblemente de renovación emocional. Las mañanas comenzaban con el amable bullicio de la preparación de comidas, mientras los aromas de pan fresco y guisos llenaban la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. El padre de la concubina, en un gesto de aceptación y perdón, no dejaba piedra sin mover para asegurarse de que su huésped se sintiera valorado y respetado. Las tardes eran ocasiones para conversaciones profundas, posiblemente paseando por los campos cercanos o sentados bajo la sombra de los olivos, donde el levita y el padre de la concubina discutían sobre lo que había ido mal y cómo podrían asegurar un futuro mejor para la joven pareja. Estas discusiones, aunque a veces tensas, eran necesarias para el proceso de curación y entendimiento mutuo. El padre, actuando como mediador y consejero, trataba de infundir sabiduría y guía, subrayando la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo. Mientras tanto, la concubina observaba desde una distancia prudente. Su presencia discreta pero cargada de expectativa y ansiedad
por el resultado de estas largas deliberaciones. Su retorno al hogar de su padre había sido un paso desesperado por buscar refugio ante el dolor y la confusión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo con el hombre que había elegido dejar atrás. El quinto día, el ambiente en la casa se tornó más ligero y festivo. El padre organizó un banquete más elaborado, una señal de celebración, quizás anticipando un resultado positivo de las negociaciones. La comida fue abundante, y el vino, símbolo de alegría y festividad, fluyó generosamente. Risas y música llenaban el aire, mientras vecinos y amigos se unían, conscientes o no de su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y familiar tras el conflicto. A lo largo de estos días, el levita también tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia parte en los problemas pasados. La soledad de sus primeras noches en Belén le había dado espacio para considerar la profundidad de sus sentimientos hacia su concubina y el dolor que su separación había causado. Esta introspección fue crucial, pues reconoció que cualquier intento de reconciliación requeriría no solo perdón, sino también un compromiso renovado y genuino de mejorar como pareja. Finalmente, el quinto día llegó a su fin, y aunque el padre de la concubina una vez más trató de persuadir al levita para que extendiera su estancia, este sintió que era momento de partir. El levita, su sirviente y la concubina, ahora con un frágil pero esperanzador entendimiento renovado, prepararon sus cosas para volver a Efraín, llevando consigo los recuerdos de días de reflexión y la esperanza de un futuro más estable y armonioso. Al amanecer del sexto día, el levita, su concubina y el sirviente hicieron los preparativos finales para su viaje de regreso a las colinas de Efraín. A pesar de la insistencia del padre de la concubina para que se quedaran un día más, el levita decidió que era hora de partir. Con los asnos ya cargados y las despedidas hechas, el pequeño grupo salió de Belén, llevando consigo las bendiciones y los buenos deseos del padre, que les exhortaba desde la puerta de su casa. La jornada comenzó bajo un cielo claro, prometedor de un buen viaje. Atravesaron caminos polvorientos bordeados de campos y viñedos, con el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mientras avanzaban, el levita y su concubina intercambiaban palabras suaves, quizás los primeros brotes de una relación restaurada, marcados por la cautela pero teñidos de esperanza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la tardía salida de Belén significó que pronto se encontrarían con el dilema de encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Al acercarse a Jerusalén, entonces conocida como Jebús y habitada por los jebuseos, el levita decidió no detenerse allí. Su decisión estaba basada en la preferencia de no buscar refugio entre aquellos que no eran de Israel, una elección que reflejaba las tensiones y desconfianzas entre diferentes grupos étnicos de la región. Continuaron su viaje hasta que, con el crepúsculo aproximándose, llegaron a la ciudad benjamita de Gabaa. Al entrar en la ciudad, dirigieron sus pasos hacia la plaza pública, esperando encontrar a alguien que les ofreciera hospitalidad para la noche. El sol se ponía bañando la plaza en tonos de oro y sombra, y la quietud del lugar parecía presagiar la dificultad que tendrían en encontrar un lugar donde descansar. Por un tiempo, nadie se acercó a ellos. Los habitantes de Gabaa, al parecer, mostraban reticencia a acoger a extraños. El levita, su concubina y el sirviente se sentían cada vez más vulnerables a medida que la noche caía, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentaban los viajeros en esos tiempos inseguros. Finalmente, cuando ya parecía que tendrían que pasar la noche al aire libre, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio. Este hombre, también de Efraín y por lo tanto un compatriota, no dudó en ofrecerles refugio. Los guió a su casa, les proporcionó agua para lavarse los pies y preparó una comida para ellos, cumpliendo con los deberes de hospitalidad que eran sagrados en la cultura de la época. La noche se instaló mientras compartían el pan y relataban sus viajes, creando un breve interludio de paz y camaradería. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la oscuridad de esa noche traería eventos que probarían profundamente la fibra moral de todos en Gabaa y dejarían una mancha en la historia de Israel. Mientras el levita, su concubina y el sirviente disfrutaban de la hospitalidad del anciano, la calma de la noche en Gabaa se vio abruptamente interrumpida. Fuera de la casa del anciano,
un grupo de hombres de la ciudad, corruptos y depravados, comenzaron a reunirse. Su comportamiento era agresivo y sus intenciones nefastas. Pronto, la multitud se convirtió en una turba clamorosa que rodeaba la casa, golpeando la puerta y exigiendo con gritos que el levita saliera. El motivo de esta exigencia era oscuro y perturbador. Deseaban abusar del levita, un acto que evocaba las infames historias de Sodoma y Gomorra. Frente a esta aterradora situación, el anciano anfitrión, desesperado por proteger a su huésped bajo cualquier circunstancia, salió a confrontar a la multitud. En un intento por calmar la situación y preservar el honor de su hogar, ofreció una solución que, aunque profundamente perturbadora para los estándares modernos, reflejaba las complejas y a menudo inquietantes decisiones morales de su tiempo. El anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, implorando que dejasen al hombre en paz y en su lugar tomaran a las mujeres, un gesto que pretendía desviar la violencia de su invitado. Esta propuesta, lejos de resolver la situación éticamente, solo subraya la profunda misoginia y la desvalorización de las mujeres que eran comunes en ciertos aspectos de las sociedades antiguas. La turba, sin embargo, no se disuadió fácilmente. La tensión aumentaba a medida que la noche se hacía más oscura. Finalmente, en un momento de desesperación y horror, la concubina fue empujada fuera de la casa hacia la turba enfurecida. Lo que siguió fue una noche de indescriptible brutalidad que culminó al amanecer, cuando la mujer, habiendo sido abusada y maltratada toda la noche, logró regresar a la puerta de la casa donde se hospedaban. Al amanecer, encontraron a la concubina yaciendo en el umbral, un testimonio mudo de la crueldad que había sufrido a manos de la turba de Gabaa. Este acto de violencia no solo sería un punto de inflexión personal para el levita y aquellos directamente involucrados, sino que también provocaría una serie de eventos que llevarían a conflictos y divisiones profundas dentro de las tribus de Israel. Este oscuro episodio en Gabaa se convertiría en un llamado a la justicia y a la reflexión moral para toda la nación, resaltando las consecuencias de la ley y el orden quebrantados, y la necesidad imperativa de una justicia que protegiera a los inocentes y castigara a los culpables. La historia de la concubina del levita no solo narraba un evento trágico, sino que también servía como un espejo sombrío para la sociedad de la época, instando a una introspección y reforma en toda la comunidad. Después de la trágica noche de violencia en Gabaa, el levita enfrentó una realidad desgarradora al amanecer cuando encontró a su concubina yaciendo en el umbral de la casa, víctima de un abuso inimaginable. En un estado de profundo dolor y furia, tomó una decisión que resonaría a través de toda Israel y marcaría un precedente alarmante en su historia. Con un corazón endurecido por la angustia y la ira, el levita levantó el cuerpo sin vida de su concubina y la llevó en su asno de regreso a su hogar en Efraín. Una vez allí, impulsado por un impulso de indignación y un deseo de justicia, realizó un acto de horror y protesta que sería recordado como uno de los más macabros de las Escrituras. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las distintas tribus de Israel. Este acto, brutal y simbólico, estaba destinado a servir como un grito desesperado por justicia y como una convocatoria a las tribus de Israel para responder a la vileza perpetrada en Gabaa. La respuesta a este acto fue de shock e ira colectiva. Los líderes de las tribus, al recibir las partes del cuerpo, se convocaron para una asamblea urgente, confrontados no solo con la crueldad del acto, sino también con la necesidad de abordar el colapso moral que representaba. En esta asamblea se hizo evidente que la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía la ciudad de Gabaa, tendría que rendir cuentas por los actos de sus hombres. La asamblea de las tribus exigió que los culpables dentro de Gabaa fueran entregados para enfrentar la justicia. Sin embargo, la tribu de Benjamín rehusó entregar a los hombres de Gabaa, lo que llevó a un conflicto armado devastador conocido como la Guerra Civil de Benjamín. Las tribus de Israel, unidas en su repudio a la atrocidad, se levantaron contra Benjamín en una serie de batallas sangrientas. Esta guerra interna casi resultó en la aniquilación completa de la tribu de Benjamín. El conflicto culminó en una profunda tragedia para Benjamín, que perdió una gran parte de su población y sufrió gravemente en términos de infraestructura y moral. Al final, las tribus restantes de Israel,
movidas por un sentido de pérdida fraternal y la devastación de la guerra, tomaron medidas para asegurar que Benjamín no desapareciera de Israel. Se organizaron esfuerzos para reintegrar a los sobrevivientes de Benjamín, incluyendo la provisión de esposas para los hombres benjamitas que habían quedado, mediante métodos que plantean sus propios dilemas éticos y morales. Esta serie de eventos no solo resalta la fragilidad de la cohesión social y política en Israel durante esa época, sino que también sirve como un sombrío recordatorio de cómo la justicia y la venganza pueden entrelazarse en formas que llevan a consecuencias devastadoras. La historia del levita y su concubina plantea preguntas profundas sobre la ley, la moralidad y las responsabilidades de una comunidad hacia sus miembros más vulnerables, resonando a través de las generaciones como un llamado a la reflexión y la reforma. La historia del levita y su concubina, trágica y perturbadora como la hemos oído, nos deja con una aplicación profunda y urgente. Nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y el cuidado de los vulnerables en nuestras comunidades. En un mundo lleno de injusticias y desigualdades, es vital que busquemos formas de proteger y apoyar a aquellos que sufren abusos y violencia. Debemos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que pueda existir en nuestra sociedad, sin ignorarla ni excusarla, y trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo para todos. La historia también nos llama a examinar nuestras propias acciones y decisiones. ¿Estamos dispuestos a confrontar la maldad donde quiera que se manifieste, incluso cuando eso signifique desafiar a aquellos en posiciones de poder o autoridad? ¿Estamos dispuestos a abogar por la justicia y la igualdad, incluso cuando sea difícil o peligroso? Que la historia del levita y su concubina sea un recordatorio de nuestro deber de buscar la justicia, proteger a los vulnerables y trabajar por un mundo donde la compasión y el respeto sean los pilares de nuestra sociedad. Que aprendamos de los errores del pasado y nos esforcemos por construir un futuro más luminoso y humano para todos. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de esta historia sagrada. Una cruel y oscura que tal vez nadie te había contado, pero también un relato lleno de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos. Si esta historia ha tocado su corazón, les invito a mostrar su apoyo a nuestro trabajo, dándole un buen me gusta a este video. Suscríbanse a este canal Historias Sagradas para no perderse ninguno de nuestros relatos. Compartan este video con amigos y familiares, para que juntos podamos reflexionar y crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les ha parecido esta historia, qué impresión les dejó y qué reflexiones pudieron aprender hoy. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los enriquezca, inspire y acerque más a las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Historias Sagradas hasta el final. Hasta la próxima. Bendiciones. Atalía es un personaje cuya historia merece ser contada con detalle y precisión. Hija de Jezabel y del rey Acab de Israel, Atalía lleva en su linaje la influencia de una de las familias más siniestras de la historia bíblica. Jezabel, su madre, es recordada por su idolatría y oposición a los profetas de Dios, mientras que Acab es conocido por su reinado tumultuoso, tiranía y asesinatos. Ambos son considerados entre los peores y más crueles personajes de la Biblia. La conexión de Atalía con la Casa Real de Judá se dio a través de su matrimonio con Joram, hijo del rey Josafat de Judá. Esta unión fue parte de una estrategia política para fortalecer alianzas entre los reinos de Israel y Judá. Sin embargo, este matrimonio también trajo las influencias y prácticas idólatras de la casa de Acab al reino de Judá, sembrando las semillas para futuros eventos tumultuosos. Joram, influenciado por Atalía, se apartó de las enseñanzas de Dios y siguió los caminos idólatras de su esposa, lo que condujo a un reinado marcado por la idolatría y la injusticia. La Biblia describe su reinado como un período de decadencia espiritual, en el cual el reino de Judá se desvió cada vez más de los planes divinos. Esta inflexión en el camino espiritual de Judá tuvo implicaciones profundas tanto para el rey Joram como para el pueblo de Judá. Tras un reinado marcado por prácticas malignas,
Joram fue gravemente herido en combate y su jornada terminó de forma trágica. De igual manera, Ocozías, hijo de Atalía y Joram, siguió los pasos de sus padres. Bajo la guía de Atalía, Ocozías perpetuó las prácticas idólatras y los desvíos morales que habían caracterizado el reinado de su padre. La Biblia nos cuenta que Ocozías hizo lo que era malo a los ojos del Señor, siguiendo los consejos de su madre y continuando el legado de idolatría y rebelión contra Dios. Tras la muerte de su esposo Joram y de su hijo Ocozías, Atalía tomó una acción sin precedentes. Ascendió al trono de Judá, convirtiéndose en la única mujer en reinar sobre este reino. La trayectoria de Atalía en el trono de Judá está marcada por actos de crueldad y decisiones implacables, resaltando en la narrativa bíblica como un periodo de desvíos y tumultos. La ambición de Atalía y su determinación en mantener el poder a cualquier costo la llevaron a cometer uno de los actos más atroces mencionados en la Biblia, el asesinato de sus propios nietos. Este acto atroz, descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, revela la magnitud de la crueldad y la desesperación de Atalía en su intento de erradicar cualquier amenaza a su reinado. No dudó en eliminar a los miembros de su propia familia, los descendientes reales de Judá, incluyendo a sus propios nietos, con tal de consolidar su poder y evitar cualquier competencia futura. Esta brutal masacre no solo conmocionó al reino, sino que también puso en riesgo la promesa divina hecha a David de un linaje ininterrumpido en el trono. Además de la masacre de su familia, Atalía también es recordada por sus acciones contra la casa de Dios. Uno de los aspectos más notables de su reinado fue su alianza con los sacerdotes de Baal. Esta alianza no fue solo una cuestión de preferencia religiosa personal, sino un acto político y religioso significativo, con consecuencias de largo alcance. Atalía promovió activamente el culto a Baal en Judá, una práctica que era vista como una abominación a los ojos de Dios y un rechazo directo de la fe judía. Esta alianza con los sacerdotes de Baal representó una ruptura dramática con las tradiciones y leyes establecidas por Dios, llevando al reino aún más lejos de su fundación espiritual. Sin embargo, en medio del reinado sombrío y tiránico de Atalía, surge una historia de coraje, fe y preservación. La historia de la supervivencia de Joás, el nieto de Atalía, representó un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, siendo el único sobreviviente de la brutal masacre ordenada por su abuela. La historia de la supervivencia de Joás es un testimonio de la providencia divina y del coraje humano. Cuando Atalía inició su campaña para eliminar a todos los herederos al trono de Judá, la línea de David estaba en grave peligro. Sin embargo, en un acto de extraordinaria valentía y fe, Josabet, la tía de Joás y hermana del rey Ocozías, escondió al joven Joás, que en ese momento tenía solo 1 año de edad, en una habitación dentro del templo del Señor. Esta acción valiente de Josabet no solo salvó la vida de Joás, sino que también preservó la promesa hecha por Dios a David de que su linaje nunca se extinguiría. Durante 6 años, Joás permaneció oculto en el templo del Señor, bajo el cuidado de Josabet y los sacerdotes leales. Este periodo de escondite fue crucial no solo para la seguridad de Joás, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalía reinaba sobre el reino, ajena a la existencia del heredero legítimo, escondido dentro del propio templo, la línea de David seguía viva, esperando el momento adecuado para emerger. La historia de la supervivencia de Joás alcanza su clímax en un movimiento audaz y decisivo para restaurar la línea de David al trono de Judá. Este episodio, marcado por la revuelta liderada por Joiada, el sacerdote, simboliza la restauración del orden y de la adoración apropiada en Judá. Joiada, un sacerdote de coraje y visión, reconociendo la importancia de mantener la promesa divina a David, organizó una conspiración para derrocar a Atalía y restablecer la línea davídica. Reunió a los capitanes, los guardias y a todo el pueblo del reino, formando una alianza para apoyar al joven Joás. Con una mezcla de astucia y coraje, Joiada mantuvo a Joás escondido hasta el momento adecuado, evitando que Atalía descubriera su plan. El clímax de la revuelta ocurrió cuando Joiada presentó a Joás, entonces con 7 años de edad, al pueblo de Judá, y lo proclamó rey. La Biblia describe este momento con gran detalle en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Entonces Joiada sacó al niño, le puso la corona y la insignia real, le entregaron la ley y lo proclamaron rey, lo ungieron.
aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Joiada y los conspiradores tomaron medidas estratégicas para garantizar la seguridad de Joás, posicionando guardias alrededor del templo y armando a los mismos para proteger al joven rey. La proclamación de Joás como rey fue un momento de gran celebración y alivio para el pueblo de Judá. El pueblo se alegró y aplaudió, tocando trompetas y cantando en una expresión de júbilo por la restauración de la línea de David y el fin del reinado tiránico de Atalía. El capítulo final del reinado de Atalía se despliega con dramatismo y justicia poética, marcando el fin de un período de tiranía y el restablecimiento de la línea davídica. La reacción de Atalía a la ascensión de Joás y el subsiguiente desmoronamiento de su reinado están descritos con detalle en la Biblia, ofreciendo una conclusión impactante para su tumultuosa historia. Cuando vio al joven rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los líderes y los trompeteros a su lado, y todo el pueblo de la tierra dando gritos de alegría y tocando trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Cuando Atalía escuchó el sonido de la celebración del pueblo y de las trompetas en el templo, se apresuró hacia allí y se encontró con la escena. Joás, el heredero legítimo, estaba siendo proclamado rey. La Biblia narra la reacción de Atalía con una palabra poderosa: traición. Gritó, dándose cuenta de que su posición y poder estaban siendo desafiados y que su propia supervivencia ahora estaba en riesgo. Sin embargo, el curso de los acontecimientos ya estaba sellado. Joiada, el sacerdote, ordenó que Atalía fuera sacada del templo y ejecutada. Este acto no fue solo una respuesta a su usurpación del trono y al asesinato de sus nietos, sino también un simbolismo del rechazo a las prácticas idólatras y la injusticia que había traído a Judá. Joiada entonces ordenó en voz alta: no la maten en el templo del Señor. Llévenla fuera entre las filas y maten a quien la siga. La ejecución de Atalía, lejos del templo, simbolizaba la restauración del orden y la adoración apropiada en Judá. Con la muerte de Atalía, su reinado tiránico llegó a su fin. Este evento marcó un punto de inflexión para el reino de Judá, permitiendo que la nación comenzara el proceso de curación y restauración. La ascensión de Joás al trono, bajo la orientación de Joiada, prometió un retorno a las prácticas y creencias que habían sido establecidas por David y Salomón, y una renovación de la alianza de Judá con Dios. La historia de Atalía nos enseña sobre las consecuencias devastadoras de desviarse de los caminos de Dios. Atalía, hija de Jezabel y Acab, lleva consigo la herencia de la idolatría, la crueldad y la rebeldía contra Dios que caracterizaron a sus padres. Al casarse con Joram, rey de Judá, Atalía introduce las prácticas paganas en el reino, lo que llevó a la decadencia espiritual y moral del pueblo de Judá. Este desvío de la fe no solo afectó a su esposo y a su hijo Ococías, sino que también sumergió a la nación en un periodo de profunda oscuridad. La historia de Atalía nos recuerda que cuando nos alejamos de los principios de Dios, no solo ponemos en peligro nuestras vidas, sino que también arrastramos a otros hacia las consecuencias de nuestra desobediencia. El reinado de Atalía es un ejemplo claro de la ambición desmedida y del deseo de poder a cualquier costo. Para asegurar su trono, Atalía no dudó en asesinar a sus propios nietos, un acto atroz que muestra hasta qué punto la sed de poder puede corromper el corazón humano. Su crueldad no conocía límites, y en su afán de consolidar su control, profanó los lazos familiares más sagrados. Esta historia nos enseña que el poder y el control no pueden edificarse sobre la destrucción de los demás. Al final, todo poder que no esté fundamentado en la justicia y la rectitud está destinado a desmoronarse, como ocurrió con Atalía, quien fue derrocada y ejecutada por su tiranía. Finalmente, la historia de Atalía nos enseña sobre la importancia de la fe y la valentía en tiempos de adversidad. En medio del reinado tiránico de Atalía, Josabet, la tía de Joás, arriesgó su vida para salvar al heredero legítimo. Su valentía y su fe en Dios no solo preservaron la vida del niño, sino que también aseguraron el cumplimiento de la promesa divina. De igual manera, el sacerdote Joiada jugó un papel crucial al organizar la revuelta que derrocó a Atalía y restauró la línea davídica en el trono. La fe inquebrantable de estas personas en los planes de Dios y su disposición a actuar con valentía nos enseñan que, aun en los tiempos más oscuros, la fe puede generar cambios trascendentales y restaurar el orden divino.
Gracias por habernos acompañado en esta impactante y reveladora historia de la Biblia. Recuerden que, al igual que en los tiempos de Atalía, el poder de Dios prevalece incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia ha tocado su corazón, no olviden darle me gusta, suscribirse a Historias Sagradas y compartir este video. Agradecemos que nos dejes tus opiniones en la cajita de comentarios. Que la paz y la bendición de Dios estén con ustedes, y nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las enseñanzas eternas de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.